Y yo comenzaría sobre todo, en primer lugar, con el tipo de herramienta que ocupamos. En primer lugar, para mí es más que importante en la poda, yo siempre digo, más que la luna, a mí me interesa que las herramientas estén debidamente afiladas, que corten y que no golpeen ni que machuquen. Porque cuanto más limpio es el corte, tanto más fácil es la cicatrización y tanto más rápido se sana la herida que se produce en cada uno de los cortes. Otra de las cosas que yo insisto mucho es, sobre todo cuando se trata de cortes más grandes o de gajos más gruesos, que por el clima y el tipo de fortaleza que tiene el sol en Misiones, que los cortes en lo posible miren hacia el este y lo más cejado posible, no hacia el oeste, que el sol tortura mucho más y tiende a querer separar la cáscara de lo que es el tronco central. Entonces, por la gran humedad y la cantidad de lluvia que tenemos, normalmente ahí comienza el problema del hongo. Otra generalidad que yo remarco personalmente cuando yo podo es que primero observo el árbol en sí, cómo está equilibrado, cómo está formado. Entresaco primero todo lo que es seco, gajos secos, sobre todo los muñones, que es uno de los problemas que más noto en Monte Carlo y alrededores. Cuando se podan, siempre se poda un pedacito más arriba del corte anterior y al final termina el árbol casi autoasfixiándose. Yo insisto en querer abrir el árbol y en lo posible los muñones que cada segundo año se retrocedan y que se limpie y que realmente el árbol pueda terminar ventilado. Lo mismo yo insisto en el tema de las rosas o de plantas ornamentales, porque el árbol reacciona de acuerdo a lo que nosotros mismos le vamos haciendo y cómo nosotros lo vamos manejando. En el caso de las rosas, por ejemplo, de esas dos plantas que tenemos acá, se tratan de rosas que me llegaron el otro día, que yo acopio todos los años, que son rosas grandes de cultivo, injertadas, se ve bien los muñones de los injertos, y que lamentablemente las macetas, eso siempre por la profundidad que tiene la base, siempre quedan afuera. Yo una de las cosas que más insisto es que primero al plantarlas, ese muñón de injerto quede tapado bajo tierra y que siempre estemos atentos a que eso quede tapado, y acá tenemos mucha posibilidad, sobre todo con el sustrato de pino, de que eso se haga como un aporcamiento en torno, porque de lo contrario surge de la base de injerto que va mucho más rápido de lo que es el injerto en sí mismo. Y por ejemplo, yo una de las cosas que observo en esta rosa en concreto, que todavía no está brotada, los gajos, lo que hoy decía de los árboles, están muy amontonados. Entonces la rosa nunca va a lucir. Yo lo primero que hago es miro siempre los ojos durmientes, o sea, en este caso ya se ve brotado, pero en estos uno siempre ve a donde hubo una hoja hay un ojo durmiente. Lo primero que yo corto afuera es lo que está de más. Es decir, para mí estos gajitos del centro estorban. Entonces yo comienzo a sacar una parte en un corte cejado, y este está muy junto con este también. Entonces también quito ese en la base afuera, por más que nos duela, y después miro cómo están direccionados los ojos. Lo primero que miro siempre es que a donde hago el corte, que ese ojo mire hacia afuera. Por lo tanto, no se entrecruzan y no se amontona. Y es la misma observación que yo suelo hacer en la poda de árboles. O sea, tenemos el ojo acá detrás, este lo direccionamos hacia el otro lado y este viene hacia este lado. Entonces la rosa queda chiquita y comienza a brotar, porque el primer brote que surge como esto es siempre ahí a donde se corta. Es muy difícil que la rosa comience a retroceder hacia atrás. Y en este caso, que ya está brotada, se ve también que este gajo entrecruza este y encima lo podaron, que este ojo viene para acá y acá el último ya se entrecruzan otra vez. Entonces lo que yo hago es eliminar este que tiene un ojo detrás, ya está queriendo brotar, entonces sobre ese, en forma cejada, en un corte limpio, se lo quita, y entonces este brote viene hacia acá y el siguiente acá va a venir hacia el otro lado. ¿Sí? En el caso de una rosa ya brotada o que ya siempre la tenemos plantada, lo que yo observo enseguida es, por ejemplo, en este caso se ve bien, la rosa no tiene más puntas. Es decir, hubo una flor, esa flor se marchita y entonces la flor cae, pero queda el cogotillo de esa flor. Y lo importante es que si nosotros queremos tener flores más parejas, es que en cuanto termine de marchitarse una flor, que nosotros retrocedamos al menos, si es posible, hasta 5 hojas hacia atrás. Con la misma técnica, el ojo, el último, mirando hacia afuera,
y cortarlo enseguida, porque de lo contrario nosotros vamos a tener muy pocas flores, porque mientras no se caiga el cogotillo seco por sí mismo, tampoco hay posibilidad de que esa brote y haga brotes nuevos y que pimpollee para dar la próxima flor. Entonces, algunas veces la gente dice, no, pero me da lástima cortarla porque otra vez queda chiquitita. No se trata de tener una rosa alta, sino que se trata de tener una planta de rosa con flores, que para mí es más importante porque de lo contrario se va mucho en vicio y por el mismo motivo también tiene una floración muy escasa. Y por el otro lado, lo que para mí es importante, aunque muchas veces se dice que no, que se mutila las plantas, una buena poda es mantener una planta sana en todos los sentidos. Y en las rosas muchas veces se tiene partecitas secas como esta, entonces enseguida hay que entresacarlo y si molesta algo, entresacarlo por más que se la tenga que reducir. Y en lo posible, mantener el equilibrio de la planta en sí misma. Bueno, este sería otro tipo de poda que yo suelo hacer mucho, que es darle forma y después ir manteniéndolo a lo largo del año. Este, por ejemplo, es una planta que se llama Eugenia, es particular de por sí porque yo quería experimentar si eso es cierto, que un tronco que crece torcido nunca se va a enderezar. Estos son troncos trenzados y hasta ahora no se enderezaron, así que siguen quedando así. Y lo importante es que uno siempre mantenga en todo tipo de poda. Lo que yo más insisto es que cuando se hace mantenimiento y cuando se trabaja con podadoras de cortacercos, de que se vuelva siempre al mismo corte. Y yo lo que más observo es que el error más grande que se suele hacer, que con Dori lo comentábamos en el caso del laberinto, es que siempre se trata de subir y dejar 1 o 2 centímetros más alto, porque es mucho más fácil el trabajo, no te vibra tanto los brazos, pero la planta en poco tiempo se enferma, porque es un muñón, un corte tras el otro, y es lo mismo que yo decía hoy en el ejemplo de una cirugía. Si cada vez hacemos 10 cortes uno al ladito del otro, se termina haciendo una cicatriz muy grande y que posiblemente sea un foco de infección a lo largo del tiempo. Y en el caso de la poda de mantenimiento, de dar forma, también es más que importante que la herramienta que ocupemos, en el caso de podacercos, que realmente el filo tenga filo, es decir, que no machuque los gajitos finos, sino que sea un corte limpio y que la planta por ese motivo no sufra ya. Y la manera más fácil de mantenerlo es tener siempre la misma distancia. Cuando uno comienza a dar la forma, que uno se para a la misma distancia de la planta con respecto al tronco central para que la planta quede equilibrada, porque de lo contrario, uno muy fácil termina siendo que la bocha se va hacia un lado o la pirámide esté inclinada o como es el cono que uno quiere hacer, que no esté centralizado sobre la mata central, y lo cual a lo largo, primero que no luce, y después por el otro lado tampoco tiene gran resistencia cuando viene una tormenta excesivamente fuerte, porque desequilibra a la planta, que sería el mismo principio que yo aplico en árboles más grandes. Yo creo que en Monte Carlo tenemos muchos árboles que están totalmente desequilibrados y que para mí terminan siendo un peligro realmente serio para nuestra población si pensamos en la alea de los cañafístolas a la entrada de Monte Carlo, sobre la Drúo o sobre la Dr. Fechter, que de un lado no tienen gajos y solo tienen esos brutales gajos que cierran una linda alea sobre las avenidas donde todos tenemos que transitar, y cualquier día de tormenta, puede ser el día más claro, de viento, puede enterrar una familia completa bajo esos inmensos árboles. Entonces yo insisto en ese tema de saber mantener el equilibrio en toda planta para que realmente no signifique ni un peligro ni tampoco que no sea feo en el aspecto para los ojos. Es una planta que cuando no es machucada, ¿viste? Cuando realmente corta, esto ustedes lo van a observar en 2 semanas, está con esa pinta roja de arriba recién brotadito y se llena rapidísimo de brotes. Ahora si está muy machucado y sobre todo si la tijera no corta, entonces despelecha los palitos. Entonces para mí importante es eso, y después el equilibrio, ¿viste? Que quede en el centro y que se vuelva siempre al corte original, hacia abajo. Entonces la planta sufre evidentemente mucho menos. Yo en la poda de árbol, por ejemplo, este que es un calipstemo, que lo tengo acá frente a casa, yo una de las cosas que observo mucho y que personalmente critico y que veo que enferma muchas plantas acá es que tenemos un gajo que nos molesta y vamos o con el machete o lo sellamos todo, lo cual no es lo correcto, o vamos con una motosierra o vamos con un serruche y cortamos de arriba en cualquier parte,
y dejamos que el gajo se quiebre hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? La cáscara de abajo se separa, se astilla a la mitad y ese es el centro de infección siempre con un montón de enfermedades, sobre todo del hongo, que va penetrando dentro de las plantas. Lo que yo sugiero es, cuando tenemos un gajo así, primero, si la planta es más grande, trabajar sí o sí con escaleras para que uno obtenga la maniobrabilidad sobre el árbol y en torno a esa. Y lo que yo siempre hago, nunca comenzar el corte desde arriba, sino primero zanjearlo siempre desde abajo, zanjearlo hasta donde tenga posibilidad que el serrucho corte, y después eso tiene que ir sobre el milímetro el corte desde arriba para que desaparezca. Si queda un rebordecito, esto, yo normalmente le hago un segundo corte, un segundo corte para que esto sea un solo corte parejo, a fin de que no tenga posibilidad de estancarse el agua sobre esa ranura que quedó. Nosotros vemos que dentro de todo está bastante bien centralizado, y en el caso del calipstemo es muchas veces difícil cómo orientarse, porque para ahí de golpe uno tiene un gajo grueso que no tiene ningún brote, pero por el otro lado yo siempre miro, cuando tengo que retroceder, los cortes yo los hago de abajo hacia arriba, y nunca comienza desde arriba hacia abajo. Yo veo algunas veces que comienzan primero en las puntas más altas, la sacan y después van hacia abajo. El árbol por lo general te queda deformado, porque el peso del gajo hace que el gajo baje. Y a medida que yo lo voy cortando, automáticamente el gajo retrocede hacia arriba. Entonces es más fácil cuando uno comienza desde abajo. Por ejemplo, esto, ves que el gajo sube unos cuantos centímetros por una pequeña parte que yo saco. Y en el caso del calipstemo, yo por lo general sugiero, si no tenemos brotes, de cortar sobre el muñón de una hoja, que cada tanto tienen como una estrellita de hojas pequeñas. Entonces, delante de eso, para que la brotación sea mucha más rápida. Y los árboles en general reaccionan muy bien sobre cualquier corte que hagamos, y se va formando hacia arriba. Y cuando yo trabajo con la escalera, lo que les decía hoy, paro la escalera siempre a la misma distancia del tronco central y voy de abajo hacia arriba para poder mantener el total de la forma y que el árbol siga quedando totalmente equilibrado, sobre todo cuando está expuesto al sol. Entonces uno tiene que ver que ese crece parejo. Otra cosa distinta es cuando está entre otros árboles, donde muchas veces por la necesidad de la luz ya automáticamente tienen más peso y el corte son más bruscos del lado que busca la luz. Y para mí importante también es, ya por la estética y todo, de que en lo que es posible, no siempre es posible, que vayamos eliminando todo lo que se corta, que no quede colgado en medio del árbol. Porque observamos con frecuencia de que cortan los gajos, pero parece que los gajos nunca llegaron a tierra, entonces queda a la mitad de camino y el árbol no es que luce demasiado después de lo que es la poda que se le hace. Entonces cada vez voy cerrando en uno de los lados. Hasta que finalmente llego prácticamente hacia el centro, por ejemplo como acá, que voy llegando prácticamente hacia arriba del árbol. Entonces, desde esa base inicial que uno le da, uno va graduando después hasta que uno termina todo el círculo en torno al árbol. Pero uno tiene que comenzar, y yo sugiero normalmente comenzar en el lado más frondoso del árbol, sobre todo cuando es un árbol que busca la luz. Entonces de ese lado crece mucho más, entonces ahí arrimo la escalera para achicar primero de ese, porque si comenzamos del lado más débil, después tenemos muchísimo gajo hacia el otro lado, nos queda tan chico que pensamos que el árbol no resulta. Entonces es más fácil comenzar en el lado más grueso y decir, bueno, hasta acá lo quiero retroceder, y de ahí en adelante entonces se gira en torno al árbol.